Hola a todos, bienvenidos a Camina, Come, Vive. Yo soy Chelo y el día de hoy te voy a enseñar a preparar un bizcocho con almendra. Pero en esta oportunidad el bizcocho va a ser sin azúcar, sin harina y sin lácteos. Yo no quiero decir con esto que la harina o el azúcar o la leche sea mala para la salud, pero hay personas, por ejemplo, los que presentan la enfermedad celíaca no pueden consumir harina por el gluten. Hay personas que son intolerantes a la lactosa, que es el azúcar que está contenida en la leche, y hay algunas personas pues que no toleran bien el azúcar porque son diabéticas o porque están en un régimen de adelgazamiento o porque quieren ir eliminando el azúcar de su dieta. Y por lo tanto este bizcocho es aconsejable para todas esas personas. Aunque no tengas ningún tipo de estos problemas, este bizcocho igualmente es riquísimo porque es muy suave y está completico, hecho con almendras. Es riquísimo y nos ponemos ya mismo el delantal porque vamos a preparar este bizcocho muy suave, muy esponjoso y con mucha almendra. Para preparar el bizcocho de almendras, lo primero que vamos a necesitar es la harina de almendras. Si tú ya tienes harina de almendras, pues puedes saltar este paso. Yo lo que hago es colocar 300 gramos de almendras enteras con su piel y todo en el multiplicador y las voy a triturar hasta que esté formado un polvo bastante fino. Hay que tener cuidado de no excederse moliendo las almendras porque si no lo que vamos a obtener es mantequilla de almendras. Y esta es la textura más o menos que tiene que quedar. En el bol de la batidora vamos a colocar 6 claras de huevo que vamos a batir hasta formar una espuma. Vamos a agregar la mitad de 90 gramos de eritritol. Luego voy a batir las yemas, no es necesario limpiar el envase, si lo haces al revés sí, porque las claras no aceptan nada de grasa, no subirían. Y le agrego la otra mitad de eritritol. Aquí voy a agregar una taza de aceite de coco. Puedes usar aceite de oliva, aceite de girasol, una mezcla entre girasol y oliva. Eres libre de agregar aquí la grasa de tu preferencia, como si le quieres agregar una taza de mantequilla derretida, también es válido. Yo usé aceite de coco y lo bates hasta que se forme una espuma de color blanquecino. A esta mezcla le voy a agregar todas las almendras molidas y lo voy a integrar todo muy bien. Agrego la ralladura de un limón que esté muy bien lavado. Ten cuidado de no rallar la parte blanca porque es muy amarga. Y agrego una cucharada de polvo de hornear a través de un colador para que no queden grumos. Agrego una cucharadita de esencia de vainilla, una pizca de sal y voy a mezclar todos estos ingredientes. Y voy agregando de a poco las claras de huevo. Cada vez que agrego una porción, las integro muy bien en la mezcla hasta que prácticamente desaparezca. Te voy a hablar un poco acerca de los edulcorantes que estoy usando hoy. En esta receta voy a usar una mezcla de edulcorantes, que es el eritritol
y la sucralosa. El eritritol es un polialcohol y se obtiene de la fermentación del maíz y casi no contiene calorías y endulza entre un 60 y 70% con respecto al azúcar normal, pero para mi gusto deja un pequeño regusto al final, por lo que lo mezclo con una pizca de sucralosa y eso incrementa el dulzor y ya no se nota tanto ese regusto. Pero los dos edulcorantes son, como te comenté anteriormente, casi 0 calorías. Aquí agregué una pizca de sucralosa, como te comenté anteriormente. Coloco toda la mezcla en un molde con papel, también lo puedes enmantequillar y enharinar si tú prefieres. Y esto se me ocurrió a último momento. Como tenía almendras fileteadas, pues lo voy a decorar por arriba con unas pocas de almendras fileteadas, pero es totalmente opcional. Y lo voy a llevar a un horno precalentado, 180 grados centígrados, 350 grados Fahrenheit, por al menos 20 o 25 minutos hasta que esté dorado. Puedes insertar un palillo y si sale seco, ya el bizcocho está completamente listo. Y listo. Aquí salió nuestro bizcocho súper doradito. Lo vamos a colocar en una rejilla, vamos a esperar un poquito a que enfríe para cortar un trocito. Fíjate, es muy suave, muy esponjoso. Te puedo asegurar que es delicioso. Yo de verdad espero que lo disfrutes mucho. Espero que el bizcocho de almendra te haya gustado. Cualquier duda, sugerencia o comentario me lo puedes dejar escrito en el buzón de comentarios. Te dejo la receta en la cajita de descripción del video con todos los ingredientes y todos los pasos a seguir. Comparte este video con toda tu familia y amigos y es muy importante que te suscribas al canal. Si te suscribes puedes saber por dónde voy a caminar, qué cosas vamos a cocinar o si te hablo de algún tema en particular. Me puedes seguir por todas estas redes sociales y para que te puedas suscribir te dejo por aquí el enlace de suscripción. Suscríbete ya mismo al canal. Muchísimas gracias por verme y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!